Así que se quedó bien clarito que Hitler no era ateo, era católico fascista y antisemita, que utilizaba la ciencia como herramienta para asesinar a varios grupos y sectores, como judíos y gitanos. Pero se declaraba soldado de Dios, en donde él decía que los judíos mataron al líder de los cristianos, Jesús. Además fueron y tal vez son apoyados por los luteranos. O sea que a los creatas no se les debe de dar esta herramienta que podría ser un arma letal para todos. Un ejemplo sería que un bebé se le diera una bazooka de guerra, el bebé no sabe qué hacer con ella y accidentalmente dispara asesinando a un grupo vulnerable de personas en medio, y de seguro haber lastimado al bebé mismo. Lo peor de todo es que ya unos enraizados cristianos fundamentalistas utilizan la misma ciencia para validar sus creencias. Yo no niego que a través de la ciencia comprueben la existencia de Dios, sin embargo no es tan fácil, ya que en el método científico jamás se pone lo sobrenatural y la magia como método de estudio. Cualquier persona en formación en ciencias sabe esto de memoria. Así que vosotros los creatas debéis de dar las pruebas de que Dios es alguien natural y no sobrenatural, porque si no lo hacéis, tendré que deciros que sois gilipollas, pendejos y anormales. El señor Stalin sí que era ateo, pero no cometió crímenes porque era ateo, sino porque era asesino y protegía sus propios intereses, así como otras guerras que había motivos que no era de religión y eran de otra índole. Ya que la posición del ateo no manda a matar a nadie. Esto ya lo expliqué en la primera parte de mi video. Religiosillos, no comparéis a los ateos con grupos marxistas, materialistas, humanistas, comunistas, socialistas. Ya que la cultura atea es demasiado tenue o fina. Falacia 5. Los ateos toman la teoría de la evolución como un dogma y lo utilizan para demostrar que Dios no existe. Si bien, hay militantes que se empeñan a desenmascarar el creacionismo y el diseño inteligente con la teoría de la evolución. Eso no significa que todos los ateos demuestren que Dios no existe a través de la teoría de la evolución, esto deja una marca de lo que el científico biólogo evolutivo Richard Dawkins. Bien, a mi consideración yo confío en la teoría de la evolución, por lo menos hasta que me demuestren con otra teoría que explique el origen de las especies y su biodiversificación. Me costará mucho trabajo reconocer a un diseñador ya que soy una atea débil, o sea que no tengo fundamentos científicos para mi ateísmo, ya que primeramente me tendrán que demostrar que el diseñador existe, de qué está compuesto y qué elementos utilizó para engendrar la vida, luego a las especies y por último y no menos importante su diversificación por el mundo. Todo esto y más para convencerme que podría existir Dios. Y un mensaje a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. No os dejéis sorprender por iconos que a vosotros los católicos ya han visto y os han dado por nalgas al demostrar que sus dogmas son mentira. Así sean creyentes, ateos y agnósticos. Falacia 6. La moralidad atea es subjetiva. Bueno, en este punto lo despacharé de esta manera, pongan atención en mi punto número 2 o 3, no lo recuerdo bien, en donde decía que los ateos somos malvados solo porque no le tememos al castigo eterno. Pues diré lo siguiente. Gilipollas religiosos, no os tenéis idea de qué es la moralidad. Os definiré qué es moral. Se denomina moral al conjunto de creencias y normas de una persona o grupo social que determinará el obrar, es decir, que orienta acerca del bien o del mal, correcto o incorrecto de una acción o acciones. La moral son las reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser humano en concordancia con la sociedad y consigo mismo. Este término tiene un sentido positivo frente a los de inmoral, contra la moral y amoral, sin moral. La existencia de acciones y actividades susceptibles de valoración moral se fundamenta en el ser humano como sujeto de actos voluntarios. Por tanto, la moral se relaciona con el estudio de la libertad y abarca la acción del hombre en todas sus manifestaciones. En este punto voy a tener que explicar que los ateos tenemos una moral sin base de un ser imaginario. El origen de la moralidad depende en el lugar de donde crezcas, la educación que os den y el conjunto de experiencias que tengas para forjarte una moral. Ahora les enseñaré sobre la moral objetiva. Moral objetiva.
Al conjunto de normas morales se le llama moralidad objetiva, porque estas normas existen como hechos sociales independientemente de que un sujeto quiera acatarlas o no. Los actos morales provienen del convencimiento de que el actuar de un individuo siempre se realiza por ciertos fines y que todo el que hace algo, lo debe hacer con un fin, a menos que no controle su razón, como ocurre en variadas situaciones. Sin embargo, las realidades sociológicas sugieren que las personas suelen actuar por inercia, costumbre, tradición irrazonada o la llamada mentalidad de masa. Opuesto a esta postura de autojustificación, está la aceptación, por parte del individuo, de su responsabilidad. Usando los valores morales, puede convertirse en el artífice de su propio destino, o de un mejor destino. A lo largo de la historia, y de cultura en cultura, han existido distintas visiones de la moral. Generalmente, la moral es aplicada a campos en los cuales las opciones realizadas por individuos expresan una intención relativa a otros individuos, incluso no miembros de la sociedad. Por lo tanto, existe una disputa académica sobre si la moral puede existir solamente en la presencia de una sociedad o también en un individuo hipotético sin relación con otros. La moralidad se mide también cuando la persona está sola, no siendo observada por nadie, por ejemplo, en situaciones donde se requiere tener mucha integridad. Los religiosillos de mierda argumentan que la moralidad objetiva les fue revelada por su Dios particular. Pero no, la moralidad viene de perspectivas humanas, creatas y religiosillos, ¿os entendéis? Vosotros estáis en la corriente de teologismo. Esta corriente propugna que las normas morales tienen origen divino. Podemos encontrar una postura teológica, con relativa frecuencia, en los pueblos primitivos, por ejemplo, en Israel y su moral de los profetas. Pero hay otras corrientes filosóficas en donde son naturalmente adaptativos. Esto sin duda es una evidencia de la teoría de la evolución, pero lo explicaré más tarde con otro video. Sociologismo. Esta concepción defiende que las normas morales se originan en la sociedad y de ella reciben la fuerza y el vigor para imponerse a los individuos. Marxismo. En su último escrito económico, Las glosas a Wagner, Marx comienza diciendo: "Yo no parto del hombre, sino de un período social dado". Con esto estaba significando que, según lo ha venido demostrado la historia como criterio de verdad, en cuanto a las distintas concepciones y formas del comportamiento humano, la ética no es una categoría social cuyos contenidos normativos sean de validez práctica moral absoluta, universal y eterna, como ha pretendido Kant con su imperativo categórico, sino que esos contenidos están sujetos al relativismo histórico de los distintos sistemas de vida que los seres humanos divididos en clases fueron adoptando en distintos períodos de su existencia como especie, desde que superaron la barbarie. Así, para Marx, hay una moral y un tipo de ser humano correspondiente a cada período de la historia, en tanto prehistoria del ser humano genérico liberado de toda necesidad exterior, natural o social, que es lo que se está gestando en la moral de los comunistas. Tal como sucede en la base o estructura material de la sociedad, donde los distintos modos de producción configuran sus respectivas formaciones sociales que hasta ahora han correspondido a otras tantas etapas o períodos del desarrollo de las fuerzas productivas. Asimismo, las distintas superestructuras éticas, morales, jurídicas, ideológicas y políticas, fueron la expresión periódicamente cambiante de los intereses de las distintas clases dominantes al interior de cada una de las formaciones sociales que han venido configurando la progresiva periodización característica en lo económico, social, político, moral y cultural de los seres humanos a través de su prehistoria. Historicismo. Esta posición proclama que, a lo largo de la historia y según un ritmo variable, la sensibilidad vital de unas generaciones es sustituida por la de otras y, de acuerdo con este proceso, al mismo tiempo que unos principios cobran vigencia, otros desaparecen. Teoría de la ley natural. Existe una amplia pluralidad de teorías que fundamentan sus opiniones éticas y las normas morales en la ley natural.
De entre ellas, sin duda alguna, la más importante es la teoría escolástica, según la cual todas las personas poseen una idéntica naturaleza, que es la naturaleza humana. Esta guarda una profunda relación de orden con el resto de los seres y, sobre todo, con Dios. Relativismo moral. Una postura filosófica que tiene mucha aceptación es la que acepta el relativismo de la moral, por lo cual niega la existencia de una moral objetiva, impuesta por la voluntad de Dios o por la vigencia de leyes naturales, sino que supone que se trataría de algo puramente convencional asociado a las diferentes culturas, creencias y épocas. Objetivismo. Postura filosófica que afirma que la única forma de alcanzar la moralidad es por medio del uso de la razón y la aceptación de la realidad en forma objetiva, independiente de la percepción del ser humano. Ya habrá más falacias que desmentir, pero por ahora me acuerdo de estas. Nos vemos, y que a todos los religiosillos os den gracias.